Porque Andrés Manuel López Obrador hace mención de los migrantes mexicanos. Sí, y aquí creo que vamos a debatir con números, y los números son fríos y no mienten. Si esa visión es la correcta, la que ustedes ven de saquen a los hondureños, mándenlos de regreso, son unas lacras, pues tendrían toda la razón y el derecho los estadounidenses a tratarnos igual a los mexicanos acá en Estados Unidos, con esa misma visión. Entramos furtivamente por la noche, nadando el río, brincando la cerca, cruzando el desierto, dejando basura en muchos casos, no en todos los casos, sacando la mica chueca, inventándonos un seguro social, mintiendo para conseguir la licencia de conducir, que es parte de la necesidad de alguien que quiere trabajar y vivir en un país diferente, en donde sí hay oportunidades. Pero ustedes básicamente están diciendo, no, pues que el pinche Donald Trump los trate con la punta del pie, total. Así lo entiendo yo. Andrés Manuel lo dice. Estos migrantes cochinos, estos migrantes apestosos, estos traidores, estos que, como muchos de estos centroamericanos, se vinieron a trabajar como indocumentados a Estados Unidos, se han convertido en la mayor fuente de ingresos de México. Ni ustedes con sus impuestos, esto va para los mexicanos que están en México, ni ustedes con sus impuestos, ni siquiera el petróleo significa lo que significamos los migrantes que mandamos en remesas. Y nosotros de alguna manera también estuvimos en esa situación. Muy pocos migrantes en Estados Unidos, mexicanos, he escuchado que se expresen con tanta vileza como muchos mexicanos en México, porque tal vez estemos más sensibilizados o podamos entender de una diferente manera este fenómeno migratorio. Porque lo hemos sufrido. Porque lo hemos sobrevivido con el deportador en jefe, Barack Obama, que nos deportó a más de 3 millones de inmigrantes en sus 8 años de gobierno, o con este Donald Trump, que tal vez nos ha deportado menos, pero que ha desatado los demonios con su discurso antiinmigrante y racista. No caigamos en esto. Este es un llamado para los mexicanos en México. No caigamos en esto del racismo, de la discriminación. Sí, o sea, no todos son criminales. Hay señoras, hay señores, hay niños que lo único que buscan una mejor vida. ¿Habrá infiltrados? A lo mejor sí. ¿Habrá irresponsables que mueven a la caravana a su antojo? A lo mejor sí. ¿Se les pagó a ellos? A lo mejor sí. Pero nos estamos llevando entre las patas a personas que, como nosotros, como mi familia, como mis amigos, como las personas que limpian las ventanas en estos hermosos edificios, las personas que trabajan limpiando las calles de la nieve, así también llegamos, buscando una mejor vida. Tal vez huyendo de la violencia, no de las maras en Honduras, pero sí del narco en nuestros pueblos. Que salimos huyendo no de la pobreza en El Salvador, pero sí de la pobreza en Sonora, en Sinaloa, en Tamaulipas. Que salimos huyendo, tal vez no del gobierno represor de Honduras, pero sí de un gobierno que nos ha abandonado a los que nos dedicábamos a la agricultura, que nos ha olvidado a los jodidos. Es la misma historia, es la misma burra pero revolcada. Véanlo de una vez por todas. No, y resulta absolutamente, pues no sé, demuestra nuestra ignorancia el hecho de ser convencidos, de tener el mismo juicio de los políticos que solamente buscan generar pues la división, generar que exista más oscuridad en nuestras mentes
al culpar a un grupo social, a un grupo racial, a una religión, de los problemas que tenemos. México ya estaba jodido. A México, Enrique Peña Nieto lo dejó extremadamente jodido. O sea, ¿verdad? ¿Puede estar más jodido? Sí, ¿no? Pero el hecho de que pasen por ahí los inmigrantes verdaderamente no nos va a hacer más jodidos. Nunca lo ha hecho. Siempre han pasado los inmigrantes por México. Nosotros jodemos a los inmigrantes en ese camino por México. No todos, ¿no? Pero los mexicanos, o sea, vamos, cuando pasan los inmigrantes por ahí viven un infierno. Ahora se vinieron una caravana con muchas cámaras y etcétera. Y bueno, llamaron la atención. Pero esto pasa todos los meses, todos los días. Y luego dicen, la gente cruza. La culpa, las responsables son las señoras que exponen a sus hijos. Pues así nos expusieron nuestros padres mexicanos al cruzar el desierto. Así nos expusieron al cruzar el río Bravo. Así nos expusieron al brincar la cerca entre Estados Unidos y México. Esa es la única diferencia, el lugar en donde nacimos. La historia es la misma. Y por ahí me escribe, a ver, por aquí lo acabo de ver, porque a mí me da risa que luego lo quieran. Dice, no entiendo por qué dar el material agresivo, groserías, no entiendo YouTube, por qué no te para tu mal lenguaje. Pues no se preocupe, hay cosas peores en YouTube. Y no estoy tratando de convencer a nadie. Estoy simple y sencillamente dando mi punto de vista. Por aquí tú no mandas remesas, al contrario, le pides a los mexicanos que te den para tus puterías. Bueno, pues para todos los mexicanos que me están viendo y escuchando, para nuestros hermanos centroamericanos, mándenme para mis puterías, para seguir con mis puterías aquí en Sin Censura. Tenemos 8 años con mis puterías aquí en Sin Censura, dice don Luis Mondragón. Mándenme, ¿no? Para seguir avanzando. Solamente con sus superchats, con su apoyo económico, les vamos a hablar con nuestra verdad. Aunque no les guste, aunque les duela. Así las cosas. O quieren seguirse informando con los chayoteros, o quieren seguirse informando con esos que... aguántamelo, Toño, voy con Andrés Manuel. ¿Se quieren seguir informando con la misma mierda de siempre? Esas sí son puterías, Luis Mondragón. Esas sí son puterías. Que sigas aferrado a esos que informan por conveniencia, por interés. Nosotros no tenemos interés en hueso político ni en dinero. El apoyo que recibimos es de ustedes. Y si creen que estamos cumpliendo con nuestro objetivo, ojalá que se conviertan en benefactores de Sin Censura. Que se animen a aportar económicamente a Sin Censura. Que se animen a compartir un donativo con Sin Censura. Así como compran el periódico a ambos lados de la frontera. Si puede, un superchat a través de nuestra transmisión en vivo y en directo, aquí a través de YouTube, en nuestro canal Sin Censura Media. Aquí abajito a un ladito en donde nos muestra don David, ahí está el signo de pesos o de dólares. Dele clic, nos manda su aportación y nos manda un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Bueno, leemos gratis, de señores como Luis Mondragón. No vayamos a leer los superchats. Muchas gracias por su apoyo. También está esperando Ceci que le llame directamente aquí a nuestros estudios desde Estados Unidos. Márquele al 1-800-750-4542, 1-800-750-4542 y desde México marque al 001-773-475-7214, 001-773-475-7214. Aquí más del mensaje de Andrés Manuel López Obrador. En un Manuel López Obrador se dirigió a las Fuerzas Armadas de México, a los militares. Por lo menos 20,000 militares escuchando el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, que dice: con el permiso del comandante supremo, todavía Enrique Peña Nieto, con el permiso del secretario de la Defensa Nacional y del secretario de Marina, vengo a pedirle su apoyo, porque las cosas están hechas pedazos, están hechas trizas en nuestro México lindo y querido. ¿Qué le dejaron como opción a la gente? Mientras unos cuantos saqueaban, se quedaban con todo lo que es del pueblo, lo que es de la nación. Le dejaron la economía informal, buscarse la vida a la gente como
pudiera hacerlo para mantener a sus familias. Otros a emigrar. Millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Fíjense lo ingrato. Esos mexicanos tuvieron que irse a buscar la vida, a buscar algo que mitigue su hambre, su pobreza, y ahora nuestros paisanos están enviando 28,000 millones de dólares al año a sus familiares. Y esas remesas de dinero son la principal fuente de ingresos que tiene el país. Si no fuese por esos ingresos, estaría peor todavía la situación económica. Y otros pues tomaron el camino de las conductas antisociales. Entonces, ¿qué queremos ahora llevar a cabo? Un cambio. No un cambio de gobierno, un cambio de régimen. Ir a fondo, que se acabe la corrupción, que se acabe la impunidad, porque ese es el principal problema del país. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Y un buen juez por la casa empieza. Vamos a dar el ejemplo arriba. Se va a acabar con la corrupción y sin aumentar los impuestos, sin crear impuestos nuevos, sin gasolinazos, sin endeudar al país. Con esa fórmula de acabar con la corrupción y acabar con los privilegios, vamos a tener presupuesto para impulsar actividades productivas, para que haya trabajo, para que haya bienestar, y consideramos que de esa manera vamos a conseguir la paz y la tranquilidad. El 80% de un plan para serenar al país, para garantizar la seguridad pública, depende de lo que hagamos en desarrollo, en crecimiento económico, en empleo, en bienestar para nuestro pueblo. El otro 20% para resolver el grave problema de la inseguridad y de la violencia tiene que ver con el no permitir la corrupción en las fuerzas policiales, en las corporaciones militares, en jueces, en Ministerio Público. Depende también, y ahí está comprendido en ese 20%, el profesionalismo, la perseverancia, que el presidente, como comandante de las Fuerzas Armadas, comandante supremo, no delegue este asunto a la secretaria de Gobernación, al secretario de Seguridad Pública, al secretario de la Defensa, al secretario de Marina, que asuma su responsabilidad y que atienda este que es el principal problema del país, lo que más preocupa a los mexicanos, y que lo hagamos unidos, que el problema también es de que cada quien actúa por su cuenta. Por un lado, el Ejército; por otro lado, la Secretaría de Marina; por otro lado, la Policía Federal; por otro lado, las policías ministeriales; por otro lado, las policías estatales; por otro lado, las policías municipales. ¿Por qué no nos unimos y tenemos una Guardia Nacional para la seguridad pública? Que eso es lo que estamos proponiendo, unirnos
para darle paz y tranquilidad a nuestro pueblo. Fíjense el estado de indefensión en que están los mexicanos en la actualidad. Si analizamos el problema con objetividad, con realismo, el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, si se respeta la Constitución, solo dispone para tareas de seguridad pública de cuando mucho 20,000 elementos de la Policía Federal, porque esa corporación tiene cerca de 40,000 elementos, pero casi la mitad están en labores administrativas. 20,000 elementos es con lo que puede disponer el presidente, de acuerdo a la Constitución, porque actualmente, de conformidad con la Constitución, no pueden las Fuerzas Armadas participar en labores de seguridad pública. Tampoco, esto es, ni el Ejército ni la Marina. Entonces, ¿cómo enfrentar el problema tan grave de la inseguridad y de la violencia si no hay una reforma a la Constitución? Tiene más policías el gobierno de la Ciudad de México. En sus 3, 4 corporaciones cuenta con 80,000 policías, mucho más que los 20,000 con que dispone el presidente de la República. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Bueno, hacer una fuerza, uniendo la Policía Militar, la Policía Naval, la Policía Federal, crear una Guardia Nacional. Nada más esto significaría en elementos 3, 4 veces más que lo que se tiene ahora. Desde luego, yo no voy a hacer nada que viole la Constitución, que viole las leyes. Por eso, con toda claridad, transparencia, estamos presentando una reforma a la Constitución para que la Guardia Nacional pueda ocuparse de tareas de seguridad pública. Eso es lo que estamos proponiendo. Ya no darle la vuelta, ya no andar con simulaciones. ¿Y por qué defiendo yo este proyecto? Primero, porque como ya lo dije, es muy grave la situación de inseguridad y de violencia. Segundo, porque no hay cómo enfrentarlo si no se reforma la Constitución. Y tercero, estoy proponiendo esto porque le tengo confianza al Ejército y a la Marina, porque lo he dicho en las plazas y lo repito aquí: el soldado es pueblo uniformado. Conozco la historia de mi país y conozco la historia del Ejército. Este Ejército surge en 1913. Surge del pueblo, es un ejército revolucionario. Surgió porque los potentados del régimen porfirista
traicionaron al apóstol de la democracia, a Francisco I. Madero. Llegaron al extremo de asesinarlo de manera vil, a un presidente bueno, patriota, honesto, demócrata. Y Venustiano Carranza, que era gobernador de Coahuila, fue el único de todos los gobernadores que se opuso a ese golpe militar. Y desde Coahuila llamó al pueblo a derrocar a Victoriano Huerta, que había usurpado el poder. Y así surge este ejército. Y desde que se constituye el ejército de México en esta nueva etapa revolucionaria, nunca este ejército ha dado un golpe de Estado. Siempre ha sido respetuoso de la autoridad civil. No voy a mencionar los casos de otros países por respeto, pero el ejército mexicano es distinto en ese aspecto a los ejércitos de otros países del mundo. Es un ejército disciplinado. La última confrontación interna se dio en 1938, 1939, cuando la rebelión del general Zedillo. A partir de ahí, nada. Disciplina, respeto a la autoridad civil. Esto que ustedes están demostrando, esta actitud institucional, respetuosa del general secretario, el general Cienfuegos. Este es nuestro ejército. ¿Por qué? También le tengo confianza al ejército, porque surge del pueblo. Cuando me iba a tocar decidir a quién proponer como nuevo secretario de la Defensa, que es una facultad del presidente, hice una investigación de los 34, 36 generales en activo. No llegué a conocerlos a todos personalmente, pero sí vi todos los expedientes. Me llamó la atención algo que también me lo manifestó el general Cienfuegos. Cuando se inscribieron los actuales generales, y algunos creo que terminaron estos días, pero antes del 20 de noviembre, de los 34, 36 generales en activo, cuando se inscribieron al colegio militar, manifestaron ser hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de comerciantes, de soldados. Estoy hablando de los oficiales, del más alto rango, de los generales de división. Imagínense la tropa, los soldados. Los conozco porque conozco a sus familias, hijos de campesinos, de obreros. Yo conozco todo el país, todos los municipios de México, los he visitado más de una vez, los cerca de 2.500 municipios. Conozco los 570 municipios de Oaxaca y sé de dónde viene este ejército y le tengo confianza. Y es, por si fuese poco,
un ejército nacionalista que nunca ha estado subordinado a ningún gobierno extranjero. Les tengo confianza y reconozco su profesionalismo. ¿Y qué pido ahora? ¿Qué estoy planteando? Que poco a poco se vaya dando un giro, que no solo sea la defensa de la nación, la seguridad nacional, la seguridad interior, también la seguridad pública, porque eso lo necesitamos los mexicanos. Y vengo a pedirles su apoyo, no a imponer nada. Desde luego que podría ser una orden, pero no vamos a imponer nada. Decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y así vamos a actuar. Y yo estoy seguro que voy a contar las palabras de Andrés Manuel López Obrador en este extenso discurso que vamos a seguir desmenuzando, analizando para usted frente a las Fuerzas Armadas. La primera vez histórico que un presidente electo se reúne y se dirige a las Fuerzas Armadas como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador este pasado fin de semana. Vengo a pedirle su apoyo. Pudo haber sido una orden, pero aquí no se va a imponer nada, dice Andrés Manuel López Obrador. Vengo a pedirle su apoyo y es que, Toño, como lo hemos estado diciendo en los últimos días, Andrés Manuel López Obrador se dio cuenta que las cosas están peor de lo que se imaginaba, que las cosas están peor de lo que pudo analizar y pensar durante campaña. Y por eso refrenda su compromiso con las Fuerzas Armadas. Y creo que hasta en algún momento resulta en apapacho para las Fuerzas Armadas y que se cuadren ante el presidente electo que asume la presidencia en unos días. Porque va a ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En efecto, ¿no? Así como en Estados Unidos, en México, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Es una estrategia, en mi opinión, Vicente, muy acertada de López Obrador, el reunirse con el Ejército, con la Marina y con la Fuerza Aérea, con los elementos de las Fuerzas Armadas, para darles el panorama de lo que va a ser este gobierno de transición que vamos a tener todos los mexicanos. Y creo que tiene palabras muy sensatas, de lo que yo escucho de este discurso, de lo que llevamos, ¿no? Como siempre da un panorama, un contexto histórico. Y a los militares les encanta eso, ellos estudian mucha historia también, ¿no? Y los pone, pues vamos, en un punto muy, muy importante para los mexicanos. Cuando muchas personas critican al Ejército, a la Marina y a la Fuerza Aérea, la realidad es que aquí tenemos un presidente que los pone en su lugar bien, no los pone en su lugar mal. No me refiero a ponerlos así, te voy a poner en tu lugar, no, los pone en un buen lugar, en el lugar que se merecen las Fuerzas Armadas muchas veces, ¿no? Y también me llama la atención el hecho de que hable Andrés Manuel López Obrador sobre su selección del secretario de la Defensa, su próximo secretario de la Defensa, y dice que de esos 36 generales en activo, pues todos ellos, sus padres son obreros, son campesinos, son mecánicos, son mismos soldados, ¿no? Que llegaron a un ejército del pueblo, que eso es lo que es, un ejército del pueblo. Si usted hace la comparación entre el ejército mexicano con el ejército de Estados Unidos, bueno, va a encontrar muchas diferencias, pero para la formación de oficiales en el ejército de Estados Unidos hay una academia que se llama West Point, y ahí vamos gente con igual que en muchas universidades de Estados Unidos, gente con mucho dinero. Los oficiales en el ejército pues ya son gente de la élite, si usted lo quiere ver así. En México no. En México sí se puede tener a un general de división
que llegó de orígenes muy humildes. Definitivamente, y eso es lo que resalta Andrés Manuel López Obrador en este mensaje a las Fuerzas Armadas. A mí me llama muchísimo la atención, Vicente, y público y de alguna manera debe de darnos una tranquilidad, ¿no? Que las Fuerzas Armadas estén en paz para la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador en unos días, el sábado. Y recuerde que nosotros estaremos transmitiendo desde el lugar de los hechos. Un servidor, mi buen amigo Antonio Toño Ruiz, estaremos transmitiendo desde la Cámara de Diputados los pormenores, los detalles de esta ceremonia de investidura de Andrés Manuel López Obrador el sábado desde muy temprano. Tal vez iniciemos la transmisión 9:10 de la mañana. Espero confirmarle la hora en el transcurso de esta semana, pero espero que se informe con nosotros aquí en Sin Censura. Gracias por su apoyo y gracias por informarse en este espacio libre como el viento.